La antidieta. Primera parte. Capítulo 4. La teoría del desequilibrio metabólico. El primero en escribir sobre la toxemia, el término que usaron los iniciadores de la higiene natural para describir lo que la ciencia moderna llama desequilibrio metabólico, fue el Dr. John H. Tilden. El cuerpo humano está minuciosamente diseñado para mantenerse en equilibrio en lo que se refiere a construcción de tejidos, anabolismo, y destrucción de tejidos. Catabolismo. Un exceso de una de estas funciones sobre la otra constituye el desequilibrio metabólico. En 1926 el Dr. Tilden escribió un libro, Toxemia Explained, la explicación de la toxemia. A diferencia de todos los libros dietéticos que yo había leído, este fue el primero que me hizo comprender claramente cómo funcionaba mi cuerpo y por qué, exactamente, daba la impresión de no querer cooperar conmigo cuando se trataba de mi peso, de la manera más fácil y comprensible. Tilden explicaba que estaba mal, porque estaba mal, qué había que hacer al respecto y cómo hacerlo. Por primera vez, tuve la sensación de que podía tener éxito en mi propósito de dejar de andar como un pato para caminar como una persona. Aunque el libro estaba dedicado a la salud como tal, en toda su amplitud, de él obtuve lo que necesitaba saber, muy específicamente sobre el por qué engordamos. Después se han seguido escribiendo muchos libros sobre la toxemia, pero en el dominio de la higiene natural, se considera que el del Dr. Tilden señaló un giro decisivo. Tilden explica que una situación de toxemia en el sistema constituye la base para ir ganando peso en forma excesiva. Al conservar el sistema libre de toxinas, uno aumenta significativamente sus probabilidades de mantener un peso corporal cómodo, porque los excesos de toxinas corporales son los precursores de la obesidad. ¿Qué es, entonces, la toxemia? ¿De dónde proviene? ¿Y qué puede hacer uno para reducirla? De acuerdo con los preceptos de higiene natural, se produce de dos formas. Una de ellas es una función normal y natural del cuerpo. A la otra, independientemente de que lo sepamos o no, contribuimos regularmente nosotros mismos. Para hacerlas desaparecer del cuerpo, ambas exigen energía. La primera manera en que se produce la toxemia es por mediación del proceso de metabolismo. Mientras estás leyendo esta página, tu organismo no está ocioso, está ocupadísimo. Constantemente va reemplazando las células viejas por otras nuevas. En realidad, de 300 a 800 mil millones de células viejas son reemplazadas por otras nuevas en un día. Esas células viejas son tóxicas, venenosas y deben ser retiradas del sistema tan pronto como sea posible, mediante una de las 4 vías de eliminación: los intestinos, la vejiga, los pulmones o la piel. Se trata de un proceso normal y natural del cuerpo, no de algo por lo cual hayamos de preocuparnos, a menos que por alguna razón ese material tóxico de desecho no se elimine con la misma rapidez con que se produce. Mientras haya una cantidad suficiente de energía a disposición del cuerpo, estos desechos son adecuadamente eliminados. El número de células que es necesario reemplazar diariamente depende de la cantidad de alimentos cocinados o cáusticos que hay en la dieta. La segunda forma en que se produce la toxemia en el sistema es a partir de los subproductos de alimentos que no han sido adecuadamente digeridos, asimilados e incorporados a la estructura celular. En Estados Unidos tenemos el singular hábito de alterar prácticamente todo lo que comemos, apartándolo de su estado natural antes de ingerirlo, en lugar de una cantidad suficiente de alimentos frescos como parte dominante de nuestra dieta. La mayor parte de lo que comemos está procesado, y si no lo está antes de llegar a manos del consumidor, ya se ocupa de alterarlo de alguna manera. Casi todo lo que se come ha pasado por algún procedimiento: fritura, parrilla, hervor, cocción al vapor, salteado o guisado. Como los alimentos han sido modificados a partir de su estado natural, y el organismo humano no está biológicamente adaptado para ingerir tales cantidades de comida así alterada, los subproductos de esa digestión y asimilación incompletas forman en el cuerpo cierta cantidad de residuos. Los residuos son tóxicos. Si ese tipo de alimentos predominan en la dieta, el sistema se ve regularmente sobrecargado de trabajo. Entonces, el proceso de toxemia se da diariamente en el cuerpo de dos maneras: mediante el proceso normal del metabolismo, y por obra de los residuos que quedan de los alimentos ineficazmente utilizados. Por lo que se refiere al peso, el sentido común nos dirá que si se generan más residuos tóxicos de los que se eliminan, se producirá una acumulación del exceso, lo que da como resultado el exceso de peso. El problema se agrava porque las toxinas son de naturaleza ácida. Cuando hay acumulación de ácidos en el cuerpo, el sistema retiene agua para neutralizarlos, y esto aumenta más aún el peso y el agotamiento. Imagínese el lector trabajando en una gran empresa donde lo que tiene que hacer es romper todos los días 20 cajas de material escrito y tirarlo a la basura, ya sea porque no tiene tiempo suficiente o porque le falta la energía necesaria, o por ambas cosas. Supongamos que no puede deshacerse más que de 15 cajas por día. Eso significa que al día siguiente,
Cuando le entreguen otras 20 cajas, todavía le quedarán 5 del día anterior. Como no puede deshacerse más que de 15, después del segundo día se encontrará con 10 cajas de más. Si empezó el lunes y trabaja 7 días por semana, el segundo lunes, cuando le entreguen las 20 cajas, se encontrará con un total de 55, y sin poder deshacerse más que de 15. Después de solamente una semana, se encuentra con 40 cajas extra, que tendrá que almacenar en alguna parte hasta que pueda ocuparse de ellas. ¿Pero dónde? Si el lector tiene algún problema de peso, su situación es exactamente la que acabamos de presentar. Si su cuerpo produce diariamente más desechos tóxicos de lo que elimina, tendrá que almacenarlos en alguna parte. Siempre atento a protegerse y a mantener su integridad, el cuerpo tiende a no almacenar esos desechos en los órganos vitales o en sus inmediaciones, los almacenará en el tejido adiposo y en los músculos. Eso quiere decir en los muslos, en las nalgas, en la cintura, en los brazos, bajo el mentón, en todos esos lugares cuya deformidad más lamentamos. Si el problema no se controla, el resultado final es no solo la obesidad, sino una incomodidad general y una sensación de letargo, ya que el cuerpo necesita gastar gran cantidad de su energía en el intento de liberarse de esta acumulación de toxinas. Lo que el Dr. Tilden comunicó a sus lectores hace más de medio siglo era esto: por más que parezca que el problema escapa del control individual, no es así. Es un simple fenómeno fisiológico, no un misterio. Cualquiera puede controlar la situación y hacerse cargo de ella en la medida que lo desee. Es simplemente cuestión de entender lo que es la toxemia, y de hacer lo que sea necesario para que desaparezcan los desechos tóxicos ya existentes en el cuerpo, y para que no sigan acumulándose con más rapidez que la de su eliminación. Tras haber entendido esto, salta a la vista la importancia suma de permitir que el ciclo de eliminación opere en forma ininterrumpida y con un máximo de eficacia. Resulta evidente que si interferimos, aunque sea inconscientemente, en el ciclo de eliminación, estamos obligando al cuerpo a retener y acumular residuos tóxicos, con lo cual ya tenemos el comienzo de un problema de peso. Claro, está muy bien decir que lo único que hay que hacer es deshacerse de las toxinas y no permitir que vuelvan a acumularse. ¿Pero cómo? Esa fue nuestra preocupación, lo que intenté obtener a partir del estudio de la higiene natural, un estilo de vida adecuado, basado en la comprensión de la manera de depurar continuamente el cuerpo de sus residuos tóxicos y no permitir jamás que estos alcancen un nivel inaceptable. Y lo mejor de todo es que es un proceso agradable y no restrictivo. Comer sigue siendo un placer, no se convierte en una prescripción clínica. Para mí, personalmente, esto es imprescindible. Yo jamás podría adaptarme a una manera de comer que significara una privación para el paladar. ¿Cómo mantenemos, pues, el equilibrio metabólico y conseguimos eliminar los residuos tóxicos del sistema sin dejar de disfrutar de nuestras comidas? Hay 3 principios, o instrumento, fáciles de entender y fáciles de seguir, que pueden ayudarnos a hacerlo. El primero de estos principios vitales y críticos que pueden hacernos alcanzar nuestro objetivo de perder peso en forma permanente es: